Muy bien, vamos a darle continuidad entonces a lo que veníamos explicando en la parte 1 del repaso del taller de metodología de investigación. Ya hablamos del tipo de investigación, modelo de investigación y diseño de investigación. Utilizamos el tipo de investigación, el modelo y el diseño a partir de 3 preguntas. ¿Qué quiero investigar? ¿Por qué lo quiero investigar? ¿Y para qué lo quiero investigar? En el ejemplo que estamos dando, estamos trabajando con psicología. Queremos investigar cómo podemos llegar a establecer una propuesta hacia el gobierno que permita erradicar el condicionamiento social en las masas. ¿De acuerdo? Si yo agarro, como les había explicado anteriormente, si yo tomo y borro qué quiero investigar, por qué quiero investigar y para qué quiero investigar en la hoja que estoy redactando, donde están todas mis respuestas, y yo analizo eso que respondí, voy a poder integrar las 3 dimensiones en una pregunta clara, coherente y verificable que guíe todo mi estudio para trabajos cualitativos en donde usamos una pregunta de investigación o sociocrítico donde usamos una pregunta de investigación. Como les dije, el paradigma cuantitativo, a diferencia del paradigma cualitativo y sociocrítico, utiliza 4 o 5 preguntas. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con estadística descriptiva, niveles de investigación. Es una investigación mucho más metódica. El núcleo del estudio, el núcleo de mi trabajo, de mi tesis, de su trabajo, de su tesis, es su pregunta de investigación. Y no la puede hacer al azar. Debe ser totalmente coherente con su tipo, modelo y diseño. Con qué quiere usted investigar, por qué lo quiere investigar y para qué lo quiere investigar. En este caso yo quiero llevar una propuesta a las autoridades con competencia y decirles, mire gobierno, hay otra manera de ver la realidad. No es necesario condicionar a las masas. Por ejemplo, haga el ejercicio conmigo. Ya que usted viene siguiendo del video anterior lo que venimos trabajando, haga el ejercicio conmigo. ¿Recuerda las respuestas? Dije que quiero investigar cuáles son los criterios a través de los cuales el gobierno establece o se establecen las psicologías o condicionamientos en las masas. Condicionamiento social en las masas. Lo quiero investigar porque creo, estoy seguro que hay otra manera de ver las cosas, que no es necesario condicionar a las masas para tener una sociedad unificada. Y lo quiero hacer porque estoy estudiando psicología y quiero aprovechar mi carrera para que mi investigación se convierta en una propuesta formal. ¿Cuál sería mi pregunta de investigación? ¿Qué pregunta me sugeriría usted en base a esta respuesta? Yo, ojo, obviamente, de estos planteamientos pueden surgir varias preguntas. Vamos a buscar, ¿qué vamos a buscar? ¿Cuál vamos a seleccionar? ¿Cuál es nuestro criterio? Aquellas que abarquen más dimensiones, que sean claras, que sean coherentes y que sean verificables respecto a nuestro estudio. Fíjense que todavía ni he planteado objetivos, ni he establecido el título. Todavía no sé cuál es el título de mi trabajo. Bueno, yo le voy a proponer una pregunta. La pregunta va a ser, ¿cuáles son los mecanismos más efectivos para que el gobierno contribuya con la erradicación del condicionamiento social en las masas? Esa es mi pregunta de investigación. Es coherente, es verificable y abarca todas las dimensiones de mis respuestas que quiero, por qué quiero y para qué quiero investigar. Muy bien. Objetivo general. El objetivo general es el propósito central de nuestro trabajo, ¿verdad? De nuestro estudio. Es lo que nosotros buscamos lograr de manera amplia y medible. ¿Cierto? Determina nuestra meta principal. Bueno, el objetivo general no es más que la misma pregunta de investigación
quito los signos de interrogación, copio textualmente la pregunta, quito los signos de interrogación y elimino la primera palabra de la pregunta. Usted se acuerda que la primera respuesta que usted dio, en qué quiero investigar, le daba el tipo de investigación y dijimos que era explicativa. Bueno, yo coloco ahora la primera palabra de los verbos, de todos, el general y los específicos, van en infinitivo, terminan en ar, er, ir. Miren mi objetivo general. Explicar los métodos más efectivos para que el gobierno contribuya a la erradicación del condicionamiento social en las masas. ¿Qué le parece? Ya tengo mi objetivo general. No lo inventé. Es la misma pregunta de investigación. Ahora bien, voy a definir y establecer los 3 objetivos específicos. ¿Qué son los 3 objetivos específicos? Los pasos que yo debo dar, las acciones que yo debo llevar a cabo para alcanzar mi objetivo general. Deben ser lógicos, deben ser medibles y son desglosados. Entonces, si mi objetivo general es explicar algo, si usted quiere explicar, por ejemplo, por qué el sol de día genera luz y de noche no, usted tiene que realizar 3 acciones para explicar eso. Bueno, lo primero que yo haría sería definir cuáles son los elementos sociales que dan cuenta del condicionamiento de las masas. ¿Eso me ayuda a explicar? Sí. Lo segundo que haría sería establecer categorías de análisis que fundamenten mi propuesta. Yo quiero hacer una propuesta, ya lo dije, ¿verdad? Está en mi pregunta de investigación y en mi objetivo general. Muy bien, mis categorías, porque estoy trabajando con paradigma cualitativo, sociocrítico, en este caso, sociocrítico, correcto. Muy bien. Objetivo general número 3, proponer estrategias, proponer un manual, proponer acciones concretas, específicas, que contribuyan a que el gobierno coadyuve a erradicar el condicionamiento social en las masas. Ya tengo mis 3 objetivos específicos y logré explicar. Esa explicación del objetivo general, digo explicar porque acuérdense que estamos trabajando con un tipo de investigación explicativa, lo definimos con la primera pregunta. Ubíquese en la columna, la primera columna de mano izquierda de esta diapositiva. Ya yo, estableciendo estos 3 objetivos específicos, mi objetivo general y permitiendo que los objetivos den respuesta a la pregunta, ya yo abarqué todo lo previo para mi investigación. Me queda una sola cosa. Debo establecer ahora el título. He visto que muchísimos estudiantes comienzan una investigación colocándole un título, pero ¿cómo le colocas tú un título a algo que tú no has definido? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Qué es lo que buscas con eso? ¿Qué es lo que quieres responder? ¿Qué meta persigues? ¿Qué acciones vas a llevar a cabo para cumplir con esa meta? No puedes establecer un título de la nada. ¿Ok? El título comunica la esencia del estudio. Sintetiza de forma clara y precisa el contenido. Escúchese, hablamos de estructura de contenido en este taller, en este repaso. ¿Ok? En la parte 1 está explicado. El propósito y el alcance del estudio. Esas 3 cosas tienen que leerse e interpretarse a la vista fácilmente cuando leo el título. Haga el ejercicio conmigo. ¿Qué título le colocaría usted a este trabajo? Voy a darle 3 segundos para que piense, genere una idea. Porque es más fácil de lo que cree. Listo. Supongamos que ya a usted se le ocurrió un título. Le digo algo.
El título es la misma pregunta de investigación y el mismo objetivo general. El título de mi trabajo es Propuesta para erradicar el condicionamiento en las masas a partir de la ayuda gubernamental. Estudio de caso. ¿Qué le parece? Esto que estamos viendo hasta ahora es lo que se conoce como ficha técnica. A esta ficha técnica, que no está aquí prescrito porque quería explicarle esta técnica primero, esta técnica que yo utilizo y que comparto con usted, si le es útil para que la utilice, le va a ayudar un montón. Esto hay que hacerlo antes de configurar el Word, antes de las normas APA. Esto es básico para poder hacer la investigación. ¿Qué información faltaría añadir aquí, profe? Esto lo aprendí yo en el doctorado. En el doctorado se trabaja con tres teóricos. Así como yo les dije que para metodología de investigación usted puede usar el libro de Sampieri, de Tamayo, el manual de Lopel, Fidia Jaria, el que esté permitido, el que le sugiera. Bueno, usted para realizar el proyecto, la parte teórica, lo que sustenta las teorías, la teoría que usted va a leer y a utilizar para tener recursos para transcribir y explicar su trabajo y cumplir con sus objetivos, se dividen en tres. Teoría de entrada, que es la teoría con la que yo abordo la pregunta de investigación. Un libro que me permita a mí abordar eso. En el ejemplo que estamos haciendo, yo pudiera decirle la teoría del condicionamiento. Eso fue escrito entre los años 40 y 50. Eso es una teoría psicológica. Es un modelo. Ese libro hay que utilizarlo para este trabajo. Ok, teoría sustantiva. Es la teoría que me va a permitir dar cuenta de las categorías que yo establecí. ¿Se acuerda que mi objetivo específico 2 es establecer categorías? Bueno, ¿cuáles categorías y por qué esas son las correctas? Porque hay infinidades de posibilidades para una categoría, pero yo voy a establecer esas específicas. Ese libro que voy a seleccionar es el que voy a usar para argumentar ese criterio de esas categorías. Por ejemplo, teoría sustantiva. Vamos a poner en el caso que yo le estoy hablando, vamos a hablar del libro de un libro que hable sobre gestión de gobierno. No me llega en este momento un autor específico. Voy a buscar en mis fuentes oficiales un libro formal que hable de gestión de gobierno. Muy bien, teoría de servicios. Con la teoría de servicios voy a argumentar mis resultados. Es con lo que voy a hacer la discusión final en mi documento. En este caso, yo voy a buscar una teoría que avale el empoderamiento social, por ejemplo, que sea humanista. Porque lo que yo quiero es que mi propuesta llegue a las manos adecuadas, a las instancias correctas, que la gente se entere que hay algo que se llama condicionamiento social y que estamos siendo sometidos a una estructura que es condicionante y que esto no nos permite ser felices, sentimos aprisionamiento, privación. Es una sensación que cuando hablas con los ciudadanos en la calle, con tu familia, con tus alumnos, con tus profesores, con tus amigos, en donde estés, te das cuenta de que hay un contexto general en la sociedad, hay aprisionamiento, la gente se siente aprisionada y hay gente que ha escrito libros que establecen por qué se dan estas sensaciones, por qué las sociedades experimentan esto. Yo voy a buscar una teoría. Con eso tengo la ficha técnica completa. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Yo le estoy dando acá una ayuda extra, un regalo, un bonus. Para que usted trabaje de manera ordenada, lo primero que debe hacer antes de configurar el Word y todo es definir su ficha técnica. Eso lleva los datos de usted, si usted está trabajando solo o en equipo.
los datos de la institución, del programa de estudio, de la coordinación, de la línea de investigación. Tiene los datos de la investigación, por ejemplo, cuál es la pregunta de investigación, cuál es el objetivo general, cuál es la ruta metodológica y cuáles son las teorías. Hay un apartado específico para el entramado teórico porque imagínense, libros de psicología miles, tal vez millones. ¿Por qué vas a trabajar específicamente con eso? ¿Por qué vas a trabajar con ese libro de gestión gubernamental? ¿Por qué vas a trabajar con esa teoría de empoderamiento social? Eso va en la ficha técnica. Luego, enfoque epistemológico, cómo pienso, eso lo explicamos en la parte 1 de este video, ¿de acuerdo? El paradigma cuantitativo, cualitativo, sociocrítico, en el ejemplo que acabamos de dar, yo escogí el paradigma sociocrítico porque es el que más se adecua a los fines de mi trabajo, es el más coherente, ¿ok? Tipo, modelo y diseño. En el ejemplo que di era una investigación explicativa, el tipo, el modelo era no experimental y el diseño era un estudio de caso. Esos datos van en su ficha técnica. Y si voy a trabajar con una comunidad específica, por ejemplo, la ciudad de Caracas, distrito capital, eso debo definirlo. La inteligencia artificial es una herramienta muy útil que nos puede facilitar gestión de datos ya previamente establecidos para sistematizarlos y organizarlos como nosotros se los solicitemos, y así tenemos más tiempo para la lectura de nuestras bases teóricas y de redactar, de transcribir. Aquí yo le estoy dejando los prompts que usted debe utilizar con la IA para desarrollar y llevar a cabo esto, para sistematizar. Muy bien. Si usted está haciendo un trabajo cualitativo, yo le di una estructura de contenido. En este taller hablamos de tres tipos de estructuras. La estructura de contenido, la estructura textual o índice, y hablamos de otro tipo de estructura cuando estábamos abordando la técnica, que es la estructura de propósito. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa? La estructura de contenido por paradigma tiene una estructura o índice específico. Todos eso, el paradigma cuantitativo, cualitativo y sociocrítico son 5 capítulos, pero tienen diferentes títulos y subtítulos. Aquí le estoy dejando los prompts para que le ayude a generar texto dependiendo del paradigma que usted esté trabajando. ¿Qué tiene que hacer? Hacer su ficha técnica con los prompts que le dejé en la diapositiva anterior, y aquí empieza a generar posible texto. Esto es para facilitar. Yo sugiero que haga una declaración por ética, por un tema de ética, responsabilidad y respeto, haga una declaración jurada. Así lo solicite la universidad, la Simón Rodríguez lo solicita, hay otras que no. Haga una declaración jurada de que usted usó inteligencia artificial y sea honesto al decir qué porcentaje de inteligencia artificial utilizó. Aquí tiene todos los prompts por capítulo del paradigma cualitativo. Aquí tiene todos los prompts por capítulo del paradigma cuantitativo. Creo que no hay que volver a explicar la estructura, ya lo vimos. Aquí está todos los prompts por capítulo del paradigma sociocrítico. E incluso algunas recomendaciones, como por ejemplo trabajar con Falbordas, Paulo Freire, etcétera, que son teóricos muy afines y divulgadores del paradigma cualitativo, del trabajo, de la investigación, acción participativa. ¿De acuerdo? IAP, investigación, acción participativa, es un tipo de investigación y se utiliza específicamente con los trabajos sociocríticos. ¿De dónde sale ese tipo de investigación? Que se lo estoy comentando ahorita, pero no lo colocamos en las láminas. IAP sale de los estudios de
Orlando Fals Borda, en Colombia. Ya había sido planteado, sí, Kurt Lewin, un estadounidense, en el año 49 plantea IAP, pero no como un tipo o método de investigación. Lo plantea como un diseño de investigación. O sea, donde nosotros pusimos estudio de caso, iría IAP, un diseño. Fíjense que investigación, acción participativa, hay autores que lo colocan como tipo, como modelo o como diseño. Para que se evite eso, ya le dije la solución, un libro de metodología de la investigación, que es el que usted va a usar como referente o guía para llevar a cabo su estudio. Listo. Si usted no está en un nivel doctoral y usted no está criticando o quiere definir si el IAP realmente es un método, es una metódica, es una metodología, es un tipo, modelo, diseño. Si usted no está a ese nivel de disertación, con que usted cite porque usted lo colocó como tipo, porque lo está utilizando como método en los proyectos sociointegradores, que son 6 capítulos. El IAP es el método. Hay libros que establecen que IAP es un método. Se utiliza para los proyectos sociointegradores. Hay libros como el de Kurt Lewin que establece que es un diseño. Eso es para trabajo cuantitativo, de paradigma cuantitativo y cualitativo. Hay libros que establecen que es un tipo de investigación. Eso es para trabajos sociocríticos y cualitativos. O sea, por eso es que a veces nos confundimos, porque el mismo término, dependiendo del autor, lo utiliza para una o para otra conceptualización o dimensión de nuestro trabajo. Por eso, repito, un libro de metodología aceptado por su universidad, listo. Ahí usted va a establecer esta estructura. En todo caso, aquí tiene los prompts por capítulo. ¿Ok? Finalizo este repaso hablándoles un poquito de la meritocracia. La meritocracia es un tema que popularmente se menciona como acceso a ciertos beneficios, acceso a ciertos bienes, a ciertas preferencias, un trato especial. Y sí, en el ámbito académico, en las universidades, la meritocracia, lamentablemente, forma parte de la cultura. Y usted debe saberlo como investigador, como estudiante y como ciudadano. ¿Cómo se expresa la meritocracia en la universidad, profesor? ¿Por qué usted dice eso? Bueno, porque hay universidades que financian a sus estudiantes. Eso es meritocracia. Cuando a mí me interesa que esta gente investigue esto para yo después obtener un lucro. Cuando yo estoy haciendo investigación y a mí me están haciendo revisiones anónimas, yo no sé quién me está evaluando. A mí me pasó con una revista, envié 2 veces el mismo artículo. No querían publicar ese artículo por el contenido, por lo que yo explicaba en ese artículo. Simplemente te dicen que no cumple y ya. Por eso en las revisiones de tesis, de maestría, trabajo de grado, especialización, por eso esto es tan complejo, por eso usted tiene que conocer la rúbrica y por eso usted tiene que desde el día 1 cumplir con todo esto, porque si usted cumple como esto, como el docente le va a decir a usted, mira, tienes que repetir. Esto no da lugar, no va a lugar, tiene inconsistencias metodológicas, le falta, tiene debilidades de contenido, tiene debilidades de estructura, de escritura, de formato de escritura. Si usted está cumpliendo con todo, los tutores deben respetar su investigación. Pero si usted no sabe lo que está haciendo, por supuesto, entonces eso genera en algunas ocasiones discrepancias. ¿Okay? Los eventos académicos son una forma de meritocracia cuando las personas no tienen acceso a lo que te piden para ir a un acto de grado. Tuviste 5 años realizando un estudio, cumpliste con todos tus requisitos, ahora tienes que hacer pagos arancelarios aparte, tienes que financiar otro tipo de elementos y muchas veces en sociedades oprimidas
No todos tienen acceso, porque ir a un acto protocolar además te exige el uso de unos símbolos o simbología como la toga, el birrete. Yo hice un video en TikTok explicando eso, la simbología, de dónde viene eso de ponerse un gorro con un cuadrado y una tira colgante. ¿De dónde viene eso de vestirse como curas, como sacerdotes, todos de negro, sin pantalón, en forma de vestido o falda? Eso no es así porque sí, eso tiene una explicación, eso tiene un origen, nace en las sociedades secretas, iniciáticas. No lo digo yo, investíguelo. Acceso a bases de datos, como le expliqué en la parte 1 de este video, donde le di todos los software por paradigma. Si usted ve allí, van a ver algunas bases de datos que posiblemente sean pagas. Eso es meritocracia. Revistas indexadas. Si usted pertenece a ciertas universidades y tiene acceso económico, usted puede pagar publicaciones científicas, usted se dedica a escribir y eso le da reputación y reconocimiento. Usted de repente tiene una computadora básica, tiene muchas ideas y hace sus investigaciones en internet, pero usted va a publicar un artículo y cuesta $400 la publicación. Si usted no tiene esa plata, es muy bueno el contenido, pero no lo van a publicar. ¿Por qué? Porque el sistema educativo es un sistema de control social. La escuela, el liceo y la universidad son lugares de adoctrinamiento. No lo digo yo tampoco. Esto no es teoría conspirativa. Basta con que usted conozca simplemente cómo funciona el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante y se siente 20 minutos a ver por la ventana de su casa. Recuerde sus experiencias. Es lógico, es coherente. ¿Qué pasa? Hay un acceso selectivo a ciertas universidades, dependiendo si usted puede cancelar o no. Los currículums de las universidades privadas, aunque son las mismas carreras, no son iguales. En las universidades privadas los currículums, es decir, el programa académico, el plan académico, la malla curricular, el contenido de lo que usted ve para graduarse, es mucho más transversal, dinámico, digamos, compacto. Hay una certificación exclusiva. Por ejemplo, en Venezuela, gracias a la Constitución, nosotros tenemos acceso a la educación pública hasta el nivel de pregrado, pero de especialización en adelante todo es pago. No importa si usted es un genio, pero debe pagar, debe tener a alguien que financie su genialidad para exponerse públicamente. De ahí que las redes sociales hayan sido una alternativa para millones de personas. Querían conversar, querían comunicar, quieren exponer, tienen que ofrecer, pero no tienen a alguien que financie su proyecto. Quizás este taller sea una muestra de eso. Redes privilegiadas. Se llama Alumni Networks. Eso surge en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Harvard, en estas universidades que llamamos prestigiosas y reconocidas, estudian los hijos de un grupo específico de la sociedad. Estos hijos pasan 5, 8 años día y noche, conviven en esa universidad y se vuelven amigos, se vuelven familia. Y ahí, por eso es que ellos después elevan a sus compañeros y si usted se da cuenta siempre son como las mismas familias, los mismos grupos que son los políticos de turno, ellos se alternan entre partidos, pero internamente se conocen, fueron juntos a la universidad, vienen del colegio juntos. Y aquí en Venezuela hay casos de liceos, que no voy a nombrar por respeto, que tienen esas características, universidades que tienen esas características. Y cuando usted revisa los pensum selectivos de algunas figuras de autoridad o personas públicas, se va a dar cuenta que vienen de allí. No los toman de otras universidades. Entonces, parte del trabajo que venimos haciendo en Aula de Investigación Pro es demostrar que a veces nosotros mismos colaboramos con ese sistema. ¿Cuándo colaboramos con ese sistema, profe?
Cuando nos ponemos a nosotros en la posición de no saber y de no querer buscar la interpretación de las cosas, dedicarle tiempo y explicarlas para aprenderlas, sino que rechazamos. El 70% de las personas que hacen posgrado en Venezuela aprueban todas sus materias y cuando les toca presentar la tesis, renuncian. Y no tiene por qué ser así. Eso es meritocracia. Fíjate que el manual de la OPEL, Tamayo Manuel y Sampieri y otros en sus libros hacen referencia a este término. No es desconocido dentro de los investigadores, ni dentro de los profesores, ni la metodología de la investigación. Todos sabemos que es una estructura piramidal de poder. Pero quizás usted, si no lo tiene claro, o mejor dicho, teniendo esto claro, puede definir con mayor precisión qué quiere investigar, hacia dónde dirigir su investigación. Muy bien, le dejo mis datos, mi número de teléfono, mi correo electrónico y mi Instagram. Gracias por su atención. Espero que este repaso finalmente deje claras las dudas o las posibles dudas de la primera disertación que tuvimos, taller de metodología de investigación, y nos vemos entonces en la comunidad Aula de Investigación Pro. Saludos.